Las funciones de grado superior son aquellas que tienen un exponente mayor a 2. Por lo general, se estudian más de las de tercer y cuarto grado. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas funciones de grado superior. Estas son las características de las funciones polinómicas, no solo de las funciones de grado superior, sino en general. El punto 4 nos dice que pueden cortar al eje x, o sea, tener raíces en x, un número igual a su exponente mayor. Lo anterior no significa que tenga que tener el mismo número de raíces que del exponente, solamente significa su número máximo. Puede ser que una función cúbica tenga únicamente una o dos raíces. Cuando deseamos graficar funciones de grado superior, es importante analizar el comportamiento. Del lado izquierdo, tenemos a las funciones de grado impar. Estas van a tener una parte hacia abajo, un extremo hacia abajo y otro va a estar hacia arriba. En la primera imagen tenemos que la primera parte va hacia abajo. Esta es la parte de números negativos. La parte de números negativos va hacia abajo y la parte de números positivos va hacia arriba. En medio tenemos una cierta cantidad de movimientos que puede variar de función en función, pero en esencia, las funciones de grado impar, cuando x al cubo es positivo, la parte negativa va hacia abajo y la parte positiva hacia arriba. En la segunda imagen es lo que pasa cuando x al cubo es negativo. Si te das cuenta, se invierten como si se estuvieran viendo en un espejo frente a frente. Entonces, cuando tenemos un número negativo, la función sube y cuando tenemos un número positivo, la función baja. De nuevo, el comportamiento del centro es es un poco difícil de analizarlo. Del lado derecho tenemos las funciones pares, en los cuales el exponente es 2, 4, 6, etcétera, etcétera. En la primera imagen tenemos que primero está hacia arriba, empieza estando hacia arriba, hace un movimiento raro en el centro y después vuelve a subir. Las funciones impares tienen un lado hacia abajo y otro hacia arriba. Dependiendo del signo, te indica cuál sube y cuál baja. En el caso de las pares, no. Ambas están hacia arriba o, como en el caso de la segunda imagen, ambos están hacia abajo. Ambos están hacia abajo cuando x a la 4 es negativo y ambos están hacia arriba cuando x a la 4 es positivo. Pero de nuevo, en todos estos ejemplos, cuando me refiero a que nos importa el comportamiento, nos referimos a que nos importa los extremos. La parte del medio no nos interesa. Se requiere de obtener las raíces de las funciones. Ahora, cuando teníamos ecuaciones de segundo grado, teníamos, por ejemplo, la fórmula general, que era un método que se supone que casi siempre funciona. Pero en algún momento se demostró que es imposible tener una fórmula algebraica para hacerlo cuando son ecuaciones de grado superior. Así que lo haremos al tanteo, pero en un orden. Existen varios métodos en los cuales nosotros podemos despejar o factorizar, mejor dicho, nuestra ecuación para reducirla y así poder manipularla. Antes de analizar estos métodos, veamos cómo se hace una división algebraica. Tenemos un polinomio que está siendo dividido por un binomio. Acomodaremos esto como si fuera una división con un número muy grande. Por ejemplo, si fuera 5000 entre 6, lo vamos a escribir como si fuera este tipo. Entonces hacemos algo que se conoce como la casa. Ponemos al numerador, o sea, al número que se va a dividir adentro de la casa, y afuera de la casa ponemos al denominador, en este caso x menos 1. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Lo vamos a hacer lentamente y paso por paso, ¿sale? Si deseas adelantarlo,
y hacerlo un poquito más rápido puede que te confundas. Entonces, procura tener un poco más de experiencia. Ahora, este tema no es algo que sea primordial que conozcas, simplemente se está mostrando porque es como la base de. Entonces quiero que conozcan la base antes de ver los métodos, no para que vean los métodos y digan, ah, sí, pero ¿para qué sirve? Es importante conocer esto para que vean por qué es importante utilizar los siguientes métodos. Lo primero que hacemos es dividir el primer número, en este caso 6x a la 4, por el primer número que está dividiendo o el primer término que está dividiendo, en este caso x. Entonces tenemos que 6x a la 4 entre x me va a dar 6x a la 3, ¿sale? Entonces este número lo coloco arriba. Y este número que yo coloqué arriba lo voy a multiplicar por ambos términos de mi binomio divisor. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que x va a multiplicar a 6x al cubo y esto que me da, obviamente me va a dar 6x a la 4 y lo voy a escribir abajo de mis divisores, pero debe de estar con el signo contrario. Entonces 6x a la 4 era positivo, yo lo pongo como negativo. Después, el término de menos 1 también va a multiplicar a 6x al cubo. Y 6x al cubo por menos 1 me dará menos 6x al cubo. Pero recuerda que debe de ser con signo contrario. Si te das cuenta, los números negativos los escribo en rojo y los positivos en verde, para que sea más visual y sea más sencillo el poder saber de qué signos son y saber cómo resolverlos. Después de que terminamos dividiendo todos los términos, o sea, x menos 1, si tuviéramos otro término, seguiríamos con este proceso. Pero como ya terminamos, hacemos una suma algebraica. O sea, en el 6x a la 4 vamos a restarle el menos 6x a la 4. Obviamente nos tiene que dar 0. El primer término siempre nos tiene que dar 0. Es por eso que dividimos x entre 6x a la cuarta. Y vamos a restar menos 2x al cubo con 6x al cubo, lo cual nos va a dar más 4x al cubo. Los demás números los voy a bajar sin alterar porque no los he movido. Y repetimos el proceso que hicimos anteriormente. Esto quiere decir que al número que tengo al frente del numerador, en este caso, el número que queda al frente es 4x al cubo. Este número lo voy a dividir entre x, lo cual me va a dar 4x al cuadrado. Y paso a multiplicar. X por 4x al cuadrado me va a dar 4x al cubo. Como le cambio el signo, va a ser negativo. Y después lo multiplico por menos 1. Menos 1 por 4x al cuadrado me va a dar menos x al cuadrado. Pero va a ser positivo porque le debo de cambiar el signo. Después de eso, paso a sumar. Ya sé que el primer término siempre me va a dar 0. Es algo que yo mismo provoco. Entonces solamente voy a escribir a partir del segundo. Y tengo que x cuadrada más 4x cuadrada es igual a 5x cuadrada y lo demás lo bajo sin alterar. Voy a seguir este procedimiento hasta que ya no queden más números. El siguiente número que tengo es 5x al cuadrado. O sea que voy a poner 5x. 5x por x me va a dar 5x al cuadrado. Lo voy a poner en negativo porque es el signo opuesto. Menos 1 por 5x me va a dar más 5x porque es el cambio de signo. Cuando yo sume 8x más 5x, me va a dar 13x. Y ya no solo bajo el menos 15. Recuerda que 5x cuadrada menos 5x cuadrada me va a dar 0. No es necesario que los coloque. Si te das cuenta, ya los que son 0 no los he colocado desde hace un tiempo. Por último, voy a poner 13 para poder eliminar el último número. Entonces, x por 13 me va a dar 13x, que lo voy a colocar como un número negativo. Y después, menos 1 por 13 me va a dar
más 13. De nuevo porque estoy cambiando el signo. Ahora, menos 15 más 13 es igual a menos 2. Así es como hacemos la división algebraica. Ya no puedo seguir porque este menos 2 no lo puedo eliminar con la x. Porque no puedo decir, ¿qué número multiplicado por x me daría menos 2? Ninguno. Entonces aquí ya me atoré. Y el último menos 2 es lo que se conoce como residuo. Para que yo pueda factorizar el número, o sea que x menos 1 sea una parte de lo de arriba, el residuo debe de ser 0. Esto es lo que nosotros buscamos, un residuo que sea igual a 0. Si no es igual a 0, no es el denominador que buscamos.